Patricio Peralta, bienvenido. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de la situación en Medio Oriente, vamos a profundizar, como es habitual, en contexto en esta ocasión para hablar de esa fragilidad que se muestra en ese cese el fuego entre Israel y el grupo Hamas a días ya de que termine esa primera fase. Así es, Juan. Este fin de semana, el sábado, concluyen los primeros 42 días que pusieron fin a más de 15 meses de hostilidades en la Franja de Gaza. Y se suponía que las conversaciones para el inicio de esta segunda etapa pues empiecen a inicios de febrero, pero se postergaron y al momento están suspendidas. ¿De qué se trataba esta segunda etapa y por qué no han llegado a un acuerdo? Bueno, Hamas tendría que liberar al resto de rehenes a cambio de más prisioneros palestinos. Habría un alto al fuego duradero y lo principal es la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza. Sin embargo, esto no se ha conversado, hubo conversaciones preparatorias, pero nada más a profundidad. El gobierno israelí dijo que podrían extender esta primera fase a falta de acuerdos para esta segunda. Escuchemos. Podría ser una posibilidad la extensión del alto al fuego a cambio de traer de vuelta a algunos de nuestros rehenes. Una segunda etapa completa creo que no es realista verlo en pocos días. Es algo que necesita ser discutido a profundidad. ¿Qué fricciones han emergido en esta primera fase? ¿Qué es lo que reclama tanto Israel como el grupo Hamas? Empecemos con Israel. ¿Cuáles son estos reclamos del lado israelí? Lo que buscan es asegurar la liberación de los próximos rehenes. Otro punto crítico son las ceremonias de entrega que hace Hamas. La más reciente, cuando entregó a Omer Shem Tov, que besó en la cabeza a uno de sus captores en estas tarimas que pues Hamas coloca de manera no tan improvisada, más bien muy planificada en cada entrega de rehenes y que pues todos los rehenes han contado que todo lo que se hace ahí es obligado, es muy planificado. ONU se sumó a esta condena y dijo que es una abominable puesta en escena, sobre todo por estas imágenes que vamos a ver, que son los cuerpos de rehenes en medio de los vitoreos de los militantes de Hamas. Hubo sobre todo más indignación porque eran los bebés de la familia vivas, los más pequeños en cautiverio que estuvieron pues en esta tarima, y de fondo había una imagen de Benjamin Netanyahu ensangrentado. Bueno, en fin, esto molestó mucho del lado israelí y todo, señala el gobierno, con fin propagandístico de parte de Hamas. A ello se suma que en esa misma entrega estaba prevista que esté la madre de los bebés, pero luego Israel informó que no eran los restos de Shiri vivas. Aunque Hamas se disculpó y entregó posteriormente los restos, Israel lo tomó como otro gesto contra la estabilidad del acuerdo. Por ello detuvo la entrega de los 600 prisioneros palestinos y Netanyahu dijo que no dudaría en retomar los combates. Estamos preparados para reanudar los intensos combates en cualquier momento. Nuestros planes operativos están listos. Ahora, ¿cuáles son los reclamos de parte de Hamas? Este grupo palestino ha mencionado que Israel ha violado en estos 42 días varias veces este acuerdo al que llegaron. Dicen que ellos sí cumplieron con la entrega del número de rehenes acordados para esta primera etapa. Sin embargo, reclaman y exigen que Israel cumpla con la liberación de los 600 prisioneros palestinos planificados para este fin de semana que pasó, pero no se dio, se suspendió por parte de Israel, y que iba a ser el número más grande de palestinos liberados en lo que va de esta primera fase. Nunca hubo tampoco la confianza en Israel de que realmente quería una tregua duradera, sobre todo por las declaraciones que ha venido dando el primer ministro israelí sobre el futuro de Gaza, el desplazamiento de los palestinos a otros países, hablaba de Egipto, etcétera, o también de esta Riviera en Gaza como destino inmobiliario, que habló con Donald Trump, que lo impulsó y que pues todos lo vimos en días pasados. Por ello creen que Netanyahu está saboteando intencionalmente el alto al fuego. Otro punto es que ha ingresado menos ayuda humanitaria de la acordada por Hamas e Israel, y también que ha habido bloqueo de ciertos insumos. Además, han informado de la muerte de varios palestinos en Gaza, pese a que está vigente el alto al fuego. El más reciente, un joven murió por tiros cuando se dirigía a su casa, según fuentes del hospital Al-Ali, donde fue trasladado. El ejército israelí respondió y dijo que dispararon para repeler a varios sospechosos que se acercaron a sus fuerzas, que continúan todavía en ciertos puntos dentro de la Franja de Gaza, y señalaron que lo consideraron una amenaza y que por eso pues lo dispararon. Por último, el retraso también que hubo para que los desplazados palestinos regresen al norte. Este fue otro reclamo de parte de Hamas, porque se había planificado en un día, pero esto no pasó sino hasta varios días después. De ahí que el portavoz de Hamas espera que los intermediarios presionen a Israel para que cumpla con su parte.
Cualquier conversación con el enemigo a través de mediadores sobre los próximos pasos está condicionada a la liberación de los 620 prisioneros palestinos. Los mediadores deben garantizar que el enemigo respete los términos del acuerdo tal como se establece en el texto acordado. Sí, es un conflicto de proporciones internacionales, obviamente, y desde Estados Unidos hay un esfuerzo para que se mantenga ese alto el fuego, sobre todo por las consecuencias de retomar los combates. Así es. Ahora, pues el enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente, Steve Witkoff, pues regresa a la región esta semana para lograr extender esta tregua, que como hemos visto, pues desde Israel está también abiertos a la posibilidad de extender la tregua por estos días hasta llegar a un acuerdo para iniciar la segunda fase. También dijo el enviado especial de Estados Unidos que la segunda fase es mucho más difícil de concretarla, aunque es optimista de llegar a un punto en común. Y claro, lo que señalas, el temor es que se retomen las hostilidades y con eso, que significa, por ejemplo, que se corte el regreso a clases de los palestinos que tienen sueños aún en medio de la guerra. Pues algunas agencias han recogido cuál es el sentir de los estudiantes palestinos cuando han retornado a clases, y pues algunos esperan ser médicos y esperan obviamente pues que no continúen los bombardeos. Escuchemos. Después de 1 año y medio de destrucción, hemos vuelto a aprender a pesar de las dificultades. Completaremos nuestra educación y seguiremos siendo fuertes y nos convertiremos en algunos de los mejores médicos del mundo. Del lado israelí, la presión continúa contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, sobre todo desde las familias de rehenes que exigen al gobierno que priorice sobre todo la liberación del resto de rehenes, que son cerca de 60 que aún están en cautiverio, y que no priorice sus cálculos políticos. Escuchamos. El gobierno de Israel está tratando de arrastrarnos de nuevo a la guerra contra la voluntad del pueblo y en clara oposición a los mejores intereses de la nación. Patricio Peralta, en contexto. A ti, muchísimas gracias, Juan. Y bueno, lo que está ahora sobre la mesa es saber si Hamás seguirá entregando más rehenes, como espera Israel, sin un compromiso fijo a largo plazo por parte de Israel, o si la intervención finalmente de los mediadores en este proceso pues logra extender este alto al fuego hasta abordar formalmente las conversaciones para esta segunda fase, Juan.